Y les decía que íbamos a abrir el expediente Uber, porque en Capital Federal, a pesar de que en segunda instancia la Cámara sostiene que no solamente es ilegal, sino que le ordenó a tarjetas de crédito, plataformas de internet, etcétera, que no pueda seguir funcionando esta aplicación, la noticia es que sigue funcionando. Y mientras tanto, en Mendoza ocurre lo contrario. Hay un proyecto que se va a tratar en la legislatura en donde buscarán legalizar Internet, Internet. Uber, teniendo en cuenta que van a hacer una nueva categoría. Por un lado tendrán la categoría para taxis y remises, es decir, servicio de transporte público, tal como se lo conoce hasta ahora. Y después van a agregar otro específicamente con otras normas y regulaciones que tiene que ver con los servicios de transporte a través de Internet. Es un proyecto, todavía no fue tratado y no sabemos en qué quedará. Pero es un cambio de tendencia en ese sentido. Es por eso que hemos invitado a una mujer que ya ha escrito 2 libros acerca de Internet y cómo esto nos afecta. Está con nosotros Natalia Suazo, que estuviste en nuestro programa presentando hace poco el otro libro, ¿no? Se llama Guerras de Internet. Sí. Pero eso hablaba más de la cosa de Snowden, de cómo nos espiaban o de la información que se maneja, la privacidad, etc. En cambio ahora, con este libro, los dueños de Internet, fíjense la bajada, dice cómo nos dominan los gigantes de la tecnología y qué hacer para cambiarlo. Y fíjense ustedes que, lo voy a abrir, en el capítulo 5, habla de Uber y el monopolio del transporte. Cómo precarizar el Estado desde una plataforma. Y eso ya nos da una idea de tu conclusión, ¿no? Después de haber investigado este tema en el mundo. Mi conclusión, que tal vez sea provisoria, que es la historia que venimos viendo desde que Uber empezó a operar, sobre todo fuera de Estados Unidos, en otros países. Hay que ver si cambia. Digamos, lo ideal sería que cambien la forma de operar, pero por el momento vienen funcionando de esta manera. Es decir, pero cuando decís precarizar, dice precarizar el Estado de alguna forma. Al mismo tiempo otros dicen lo que hace es eliminar intermediarios, pero no afecta al tema, por ejemplo, seguridad o leyes. ¿Cómo manejas eso? ¿O qué es lo que pasa en otras partes? Uber se describe a sí misma en todo el mundo como una empresa de economía colaborativa, ¿no? En donde ellos son solo un intermediario que median entre la oferta y la demanda. Una persona que quiere viajar con un conductor. Y entonces lo único que hacen, dicen ellos, es ser una empresa de tecnología que provee una aplicación. En realidad, eso no es economía colaborativa. Economía colaborativa, por ejemplo, es couchsurfing. Una persona que le presta la casa a una y después esa persona le presta la casa a otra, o compartir el auto para hacer un viaje en conjunto. Es una relación en donde los dos ganan, pero ninguno gana más que el otro. En cambio, Uber es una empresa, no es solamente una empresa de tecnología, que se queda con el 25 al 30% de las ganancias de cada viaje y al mismo tiempo lo que hace es contratar estos socios. En realidad no los contrata, ellos dicen no los contrata la empresa, sino que se asocian a la plataforma y por lo tanto son trabajadores que por el momento, y tal como están las cosas, son trabajadores precarizados porque ponen su auto, ponen su fuerza de trabajo, pero no reciben a cambio más que eso que les queda después del viaje, pero no tienen un seguro social, una jubilación, digamos, cualquier cosa que les suceda con el auto, etc. Cuando los trabajadores sindicalizados, después podemos hablar de si nos gusta o no nos gusta el servicio de los taxis, tienen otra forma. Igual Uber no es la única empresa que hay. Acá en la ciudad de Buenos Aires, Cabify se adaptó a la ley de remises y opera legalmente como remises y lo hacen en el marco de una regulación de transporte. Pero ¿qué pasa? Uber no quiere adaptarse a la regulación del transporte porque ellos dicen que no son una empresa como tal. Ellos dicen queremos que nos aplique otra norma. ¿Y no lo hacen? ¿No quieren hacer lo mismo que Cabify? ¿Por qué? ¿Porque perderían más plata o mejor dicho no sacarían tantas ganancias? No sacarían tantas ganancias porque lo que tendrían que hacer es aportar como, digamos, a la ciudad en donde operen, empezando por eso, y aportar a los trabajadores y generar beneficios como con cualquier trabajador. Entonces ellos prefieren estar al margen y lo que hacen, por ejemplo, en Mendoza, lo que
al parecer están logrando. Yo sé que vino una comitiva de Uber este viernes pasado, estuvo en sus oficinas de Zona Norte, ahora tienen las oficinas en Zona Norte, y generaron este acuerdo por el cual aparentemente lo que van a hacer es modificar la ley de transporte de la ciudad de Mendoza para poder operar como un servicio privado de bien público. O sea, Mendoza les está haciendo este favor, en vez de, digamos, modificar toda la ley. De paso, al parecer, parece que se está empezando a discutir la ley. Y esta es una de las cosas positivas que traen las plataformas tecnológicas que, digamos, afectan distintas áreas de nuestra vida, que nos ponen en el punto de tener que discutir, digamos, normas que ya nos quedaron viejas, claro, porque obviamente nadie pretende que hoy en día llamemos al radiotaxi con el teléfono de línea, porque claro, eso no va a suceder. Entonces esta adaptación tiene que suceder y es bueno que suceda. O sea, está bien modificar leyes, en ese sentido, Sí, digamos, siempre es algo bienvenido, claro. Pero lo que a vos te hace ruido es la parte de precarización. Me quedé con ese concepto porque hasta ahora viste que muchos poníamos, incluso ahora que te escucho me haces dudar y está muy bien, a Uber como el mismo ejemplo que estaba notando Mercado Libre o sitios de turismo que eliminan las agencias de viaje y abaratan costos porque uno directamente saca el pasaje o saca el hotel, o la venta de autos usados, que muchas agencias que se dedican a eso también son salteadas por sitios como de auto.com, de motores.com, que eliminan intermediarios. Pero vos lo que decís es que Uber va más allá de eso y precariza. Son dos cosas distintas. Bueno, Mercado Libre paga impuestos en Argentina, digamos, tiene que pagarle a sus trabajadores, es un modelo distinto. Lo que no hay que hacer seguro es ponerlas a todas en una misma bolsa porque hacen cosas distintas. En el caso de Uber, lo que está pasando hoy es que directamente empiezan a operar antes de negociar las condiciones en cada país. Claro. Y lo de la precarización del trabajo, no lo digo solamente yo, está estudiado por colegas politólogos, yo soy periodista y además politóloga, está estudiado en, por ejemplo, Tallerton Gillespie, que es un gran académico norteamericano, estudió muchísimos casos de trabajadores que trabajan a través de plataformas y cómo a la larga de ese tiempo terminan siendo personas que tienen un trabajo y toman a las plataformas como un segundo trabajo. Claro. Pero en realidad a la larga lo que termina pasando y está empezando a pasar y es muy positivo en otros países es que se formen sindicatos de trabajadores de apps o de trabajadores que tienen como intermediario a las empresas, porque después empieza a pasar que los conflictos, aunque sea una empresa de tecnología, también surgen. Y entonces lo positivo es que tal vez en el caso de Argentina también se puedan empezar a conformar asociaciones de trabajadores de la nueva economía. Claro. Y eso es positivo. Claro, sí, y puede pasar mucho que, bueno, todavía no lo vimos, ¿no? Pero con el correr de los años, quien hoy encuentra en Uber una changa, como decís vos, un segundo trabajo, o bueno, quizás el día de mañana sea primero, cuando llegue el momento de jubilarse diga, opa, claro, Uber no me paga la jubilación, o tampoco hice aportes, etcétera. Okay. Y mientras tanto, en la Argentina y en el mundo, me interesa la comparación, si es que no son iguales. Sí. ¿Qué controles hace Uber respecto a quien maneja? Ya yendo más a lo cotidiano, ¿no? El que se pide un Uber, la persona que viene. ¿Qué sabemos acerca de esa persona? Hoy nada. Los que sí hacen algunos controles son Cabify, que están, digamos, regularizados, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, hoy nada. Nada indica que no lo puedan hacer. Digamos, si se comprometen a hacerlo, podrían hacerlo. ¿Y qué se comprometen a hacer Uber? Por ejemplo, test psicológico. Sé que los taxistas, por ejemplo, tienen que hacer análisis esa es una gran psicológico diferencia. para que esté manejando no tenga un problemita. Bueno, pero al mismo tiempo... ¿Uber lo hace? No, internamente. No lo hace. O sea, ¿qué condiciones te pone? ¿Que tengas un auto de determinada antigüedad? Sí, que te inscribas como socio de la plataforma. Chequea, por supuesto, tus datos personales, chequea antecedentes penales, pero hasta ahí llega, ¿no? Claro. Y después cuando sucede algún problema, que por supuesto estamos definitivamente en contra de cualquier ataque a cualquier trabajador, sea de Uber, sea de Cabify, sea de un taxi, o sea una persona que viaja, por supuesto, pero muchas veces lo que sucede también es que cuando suceden estos ataques, que por supuesto repudiamos, no hay quien defienda a esa persona que en definitiva es un trabajador que se está ganando la vida, eso recordémoslo, el débil ahí tiene que ser defendido. Sí, o sea, justo agarrársela con el que agarró y hizo que su auto sea un Uber, como le pasó al que estaba manejando ahí, que veíamos que le habían pintado el capó. Que a veces incluso confunden a alguien que no es un Uber con un Uber, porque tampoco hay un cartel grande que tenga el nombre de la aplicación. Es cortar el hilo por lo más fino. Por lo más fino, exactamente. Claro. Y por último, aprovechando que sos periodista, que has escrito este libro, que se llama Los Dueños de Internet, y que hiciste tu investigación, lo cual nos ahorra mucho tiempo.
Uber en Buenos Aires, ¿está pasando algo similar a lo que pasó en otros países del mundo? Te reformulo una pregunta para hacerla más simple. Sí. ¿En qué quedó la lucha Uber versus taxistas, remiseros, etcétera, en el resto de los países del planeta en donde quiso instalarse? Es distinto en cada una de las ciudades. En realidad depende mucho de las ciudades. Pero se puede hacer un promedio, sé que algunas ciudades los aceptó, en otras no, pero digo en general, de cada 10 ciudades en donde Uber desembarca, ¿en cuántas hoy es legal, en cuántas es ilegal y en cuántas está en proceso? Más o menos. Más o menos en la mitad, si queremos poner un promedio. En otra parte termina negociando, digamos, condiciones para operar en esas ciudades, y en otras se termina yendo. Y en muchas de las que se termina yendo, lo que termina pasando es que la ciudad asume la reforma del sistema en general del transporte y saca su propia aplicación. La ciudad de Buenos Aires sacó a partir del tema de Uber, me lo dijo el secretario de Transporte de la ciudad, su aplicación Vea Taxi, Buenos Aires Taxi, que fue en realidad una reacción a repensar el sistema de transporte. Claro. En muchas ciudades termina pasando eso, que sacan su propia aplicación, que después podrá convivir o no con Uber, pero se repiensa el sistema y creo que esa es la consecuencia más positiva, ¿no? Que puede generar. Gracias, Natalia, de nada. por haber compartido estos conocimientos. Sepan ustedes que si quieren ampliarlos, el libro se llama Los dueños de Internet, cómo nos dominan los gigantes de la tecnología y qué hacer para cambiarlo. Sepan que no solamente se habla de Uber, ese es el capítulo 5. Después tenemos otras cuestiones también para averiguar con este libro.